Ahí está. Muy bien, pues ahora sí, formalmente les doy las buenas tardes por estar aquí en este transitar por el pensamiento, muy parecido al método que he utilizado en las últimas 2 o 3 sesiones. Voy a exponer 10, 15 minutos un tema, luego 10, 15 minutos otro y 10, 15 minutos otro, y después de esos 10 minutos de exposición vendrían unos 10 minutos de intercambio de todos nosotros, aprovechando pues que este sistema virtual nos pues concede la facilidad de interactuar. El contexto en el que presento esta reflexión pues es en continuidad con lo que se dijo hace 15 días sobre la inmortalidad, pero desde el punto de vista filosófico, tal y como Platón la visualiza en el Fedón, en ese diálogo. Para los que estuvieron, pues recordarán que vimos 4 argumentos de Platón a favor de esa creencia que él tiene en la inmortalidad del alma. Y ahora veríamos, en comparación con lo de hace 15 días, pues no la inmortalidad del alma, sino la resurrección de la carne, como dice el credo de la Iglesia Católica, la resurrección de Jesús, la resurrección de nosotros, que es una cuestión pues más bien de fe, no tanto una creencia, sino ya pasamos a otro plano, el plano de la fe en la resurrección. Y esa sería la analogía, el parangón con lo que vimos hace 15 días. Otra analogía tiene que ver con la reflexión sobre la esperanza desde Ernest Bloch. Hace 15 días platicábamos, ayudados por este pensador marxista, sobre la esperanza. Hoy vamos a hablar de lo mismo, pero ya desde el punto de vista cristiano, de la otra vida, del más allá, etcétera. Obviamente que una charla de 1 hora, 1 hora y cuarto, lo que dure esto, pues es insuficiente para ver los 3 temas que presento hoy, que son resurrección de Jesús, reino de Dios y las postrimerías, la otra vida. Entonces es insuficiente. Sin embargo, pues un acercamiento en el contexto ahora sí de lo que estamos todos viviendo, porque no solamente este problema de la pandemia lo están experimentando los enfermos de COVID y las personas que han fallecido, sino todos los que estamos aquí estamos padeciendo esta situación, esta epidemia, confinados en nuestras casas y cuando salimos buscando la sana distancia, renunciando y sacrificándonos a una serie de cosas a las que nosotros accedíamos antes del 20 de marzo, más o menos, que fue cuando nos confinamos. Entonces ese es el contexto, pero ese contexto se agranda pues con todos los problemas de pobreza y de miseria que están sobreviviendo. Pues todos estamos muy claros de que la situación es delicada para todos, no solamente para la gente más pobre de este país o del planeta, sino para todos, porque pues hay una situación de recesión en el país y se va a agudizar esto. Y ese contexto también lo podríamos enriquecer o empobrecer, como se quiera decir, con esto que acabamos de vivir en la mañana del sismo de 7.5 grados en la Ciudad de México, y también pues todo lo que tiene que ver con el fin del mundo, estas profecías, la profecía maya de la que hablaba el italiano, que dijo que iba a ser el 21 de junio, o sea, antier. Bien, ese es el contexto, grosso modo, y vamos entonces a empezar con la primera reflexión. Si quieres pasamos a lo de la resurrección de Jesús. Vamos a la primera lámina. Yo recuerdo que hace 15 días Marta González, que está ahorita con nosotros, ella trabaja en la biblioteca aquí en la Ibero, preguntaba la diferencia entre fe y esperanza. Yo le dije, mira, mejor dentro de 15 días, cuando veamos el tema de la resurrección y el tema de la esperanza, pues ahí yo creo que podemos precisar a qué se refiere la fe y a qué se refiere la esperanza. Como todos sabemos, la Iglesia Católica, el cristianismo, Santo Tomás de Aquino, etcétera, hablan de 3 virtudes teologales. Esto proviene de una reflexión que hace San Pablo en sus cartas, donde él habla de la fe, de la esperanza y de la caridad. La fe tiene que ver más con el presente,
la esperanza más con el futuro. Y San Pablo dice que al final de todo esto, lo único que va a quedar es la caridad. O sea, va a desaparecer la fe, va a desaparecer la esperanza. Entonces, la fe correspondería a la resurrección y la esperanza, pues a las postrimerías, a la otra vida, al cielo, etcétera. Y no quiero continuar con las definiciones, pero quiero cerrar diciendo que cuando uno cree en Jesús resucitado, uno de alguna manera tiene un encuentro con Él y este encuentro lo lleva a una entrega. Y eso es la fe. La fe es una entrega a la persona de Jesucristo. No es tanto un conocimiento intelectual y una aceptación de un montón de dogmas. Se suele hablar en la Iglesia Católica más o menos de 44 dogmas y mucha gente reduce la fe a aceptar esos dogmas, pero la fe es más bien una entrega que hacemos nosotros a la persona de Jesús resucitado. Con esta introducción podemos entonces entrar al tema, al acercamiento sobre lo que es la resurrección de Jesús. Esto lo solemos meditar en las Semanas Santas cada año. Hay este texto de Hechos de los Apóstoles como introducción, donde nosotros afirmamos desde la fe que Dios resucitó a Jesús y que nosotros, bueno, en este caso los discípulos, fueron testigos de ese acontecimiento, el acontecimiento más importante en la historia del cristianismo y quizá también de la humanidad, para los que creemos en esto, es que Jesús fue resucitado por el Padre, que el Padre lo resucitó y que hay testigos de ello que son fundamentalmente aquella gente cercana que andaba con Jesús, los apóstoles, sus discípulos. El texto que más nos llama la atención de entrada es el texto de Marcos, porque como ustedes saben, el Evangelio de Marcos se trunca en ese versículo 7 del capítulo 16 y luego se hace posteriormente un añadido hasta el versículo 16. Y en el añadido ustedes pueden leer algunas apariciones de Jesús resucitado que de alguna manera complementan lo que Marcos ya había insinuado con el sepulcro vacío. Entonces, lo primero al hablar de la resurrección es la meditación sobre el sepulcro vacío, porque realmente el primer evangelio, que es el de Marcos, que está basado fundamentalmente en la fuente Q, no en su primera redacción, no está afirmando las apariciones, está afirmando el sepulcro y desde ahí dice Marcos en el versículo 6, no está aquí, resucitó. Y no se tiene ahí la experiencia del encuentro con el resucitado. Que se tendrá y que veremos apariciones, le dan un mayor, vamos a decir, contenido al hecho al acontecimiento capital de la resurrección. Se está trabando, ¿verdad? ¿O es mi internet? Sí, ¿verdad? Es el del Padre. Parece que es de allá, parece que es de sí, origen. ¿verdad? Vamos a ver. Y además añade Marcos allá al final de su evangelio algo muy importante para entender la resurrección. Padre, se está trabando un poco, no sé si sea su internet. Ahorita ya creo que ya lo vemos, ya se mueve, pero ahorita se traba un poco. Sí. ¿Se escuchó hasta cuando lee del versículo 7 de Marcos o no? Sí, eso sí se alcanzó a escuchar. Bueno, a ver si me escuchan ahorita meditando el versículo 7. El versículo 7 de Marcos, ¿sí se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Bien, me voy a ir un poco más lento. El versículo 7 de Marcos nos hace una invitación de que vayamos a Galilea y allí vamos a experimentar la resurrección en Galilea. Muchos teólogos de la liberación han interpretado el texto en el sentido de que si nosotros nos desplazamos a donde están los márgenes, donde están los pobres, allí nosotros vamos a experimentar la resurrección y tendremos ese encuentro con el resucitado. Este es el significado del sepulcro vacío. Vendrán después las apariciones que están en los evangelios y que van a complementar, como digo, lo que nos presenta Marcos originalmente. Ahora,
ya en el origen del cristianismo hubo gente, obviamente, que no creyó en la resurrección. De hecho, en tiempos de Jesús existía una secta, un grupo que se conocía como el grupo de los saduceos. Este grupo de los saduceos, ellos no creían, además de ser gente potentada en el contexto de Jesús, allá por los años, el año 28, 29, 30, perdón, 26, 27, 28, 29, que son los años en que Jesús predica, estos tenían la característica de que no creían en la resurrección. Y una vez le ponen una trampa a Jesús y le dicen, esta mujer tuvo 7 maridos. Cuando se muera esta mujer, ¿con quién esta mujer va a vivir en la otra dimensión? En la otra vida, ¿con quién va a estar? ¿Con cuál de los 7 maridos? Y Jesús contesta de manera enigmática, como diciéndoles, ustedes no entienden lo que es la resurrección. Pues por eso, ustedes como no comprenden lo que es la resurrección, porque ustedes no creen en la resurrección. Entonces, desde tiempos de Jesús, hay una división entre los que creen en la resurrección y los que no. Este autor de allá de por el siglo XVIII, Reimarus, que cita González Carvajal en los 3 capítulos, en alguno de los 3 capítulos que ustedes leyeron para esta conversación, solía decir que los discípulos de Jesús inventaron la resurrección para no tener que volver a las prosaicas faenas de la pesca. Como diciendo, pues les conviene más la resurrección porque van a vivir un poquito con más holgura que si se dedican a la pesca. Y se congeló Javier. Padre, se está cortando también un poco de nuevo. Sí se está... A ver, me salgo y entro otra vez, ¿les parece? Me voy a salir. Ok. También hay un audio abierto, Lili, de alguien. Lo más seguro es que es el mío. Listo, ya entró el padre otra vez. A ver ahora si se alcanza a escuchar. Sí, se oye bien. Sí, padre, lo escuchamos bien. Bien, entonces esta cita de Reimarus nada más es para que tengamos en cuenta que hay gente que no cree en la resurrección, gente que sí, y es que el acontecimiento de la resurrección, según algunos teólogos, no se puede considerar un hecho, un acontecimiento histórico, porque ocurre fuera de la historia en el sentido de que Dios resucita. Hay gente que dice que sí es histórico en el sentido de que toca a la historia al modificar nuestras vidas. Al creer en la resurrección, los apóstoles pues se dedican a llevar el evangelio, la buena noticia por todo el mundo, e incluso dan la vida por Jesús. Los primeros mártires, estamos hablando del siglo I del cristianismo. Entonces se suele decir que la resurrección más bien es metahistórica. Bien, estos son los acercamientos al hecho de la resurrección. Vamos a pasar a la segunda lámina. ¿Qué categoría que encontramos en el Nuevo Testamento nos puede ayudar a entender qué es eso de la resurrección? La inmortalidad del alma es muy fácil entenderla, es la separación del alma del cuerpo. Se separa el alma y el alma entonces, como dice Platón, transmigra y luego se incorpora a otro cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un poquito más fácil de entenderlo, cuerpo y alma. Pero en el caso de la resurrección, San Pablo nos complica un poco la vida porque él nos dice que la resurrección se entiende como que uno al morir adquiera un cuerpo espiritual y ese cuerpo espiritual lo opone San Pablo al cuerpo natural, al cuerpo que se corrompe, el cuerpo espiritual. Cuerpo en el judaísmo y en San Pablo no se debe entender como carne. La palabra para carne es sarx, la palabra sarcófago, sarx, S-A-R-X, es la palabra para carne. La palabra para persona es cuerpo. Si uno quiere decir persona, uno dice cuerpo. Y por eso
para entender la expresión cuerpo espiritual de la que nos habla San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 44, uno debe de pensar en el cuerpo como una persona y en el espíritu como algo divino. Entonces, cuerpo espiritual sería una especie de persona divina. Cuando nos muramos nosotros, como participamos de la resurrección de Jesús, vamos a tener esta... Yo digo, ¿verdad? ¿No se escucha? ¿Sí se escucha bien? Sí, se Sí, oyó se un audio, padre, escucha, ¿verdad? solo no sé quién tenga su micrófono abierto, ahorita lo vamos a silenciar. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo lo entiende este teólogo? José Ignacio González Faust, un teólogo jesuita español que tiene un libro muy importante que se titula Humanidad Nueva y otro que se llama Acceso a Jesús. Él entiende el cuerpo espiritual como adquirir una personalidad comunitaria. ¿Qué es esto? Bueno, la persona que resucita se comunica con todos y con todas. No tiene esas, vamos a decir, barreras o trabas que el cuerpo, que la carne física nos impone. El cuerpo espiritual es una personalidad comunitaria. Está un poco relacionado con lo que dice ahí más abajo Leonardo Boff, este teólogo de la liberación brasileño. El cuerpo glorioso posee dos características, universalidad y ubicuidad. La ubicuidad es muy importante. La ubicuidad es que yo estoy en todos lados una vez que resucito. Estoy en todas partes. Estoy en todo lugar. Esa es la universalidad. Y entonces Leonardo Boff dice, la resurrección conserva mi identidad personal, pero no la material. Es decir, no de mi carne, de mi cuerpo físico, no trasciende nada. Lo que trasciende es mi identidad personal. Lo que yo fui, lo que yo soy, lo que yo seré, es lo que queda una vez que uno resucita. Y por esta razón, dice González Faust, la resurrección de Jesús implica nuestra resurrección, porque es comunitaria, o sea, nos comparte, por decirlo así, Jesús su resurrección a nosotros, y entonces uno tiene también esa posibilidad. Pasamos a la siguiente, para cerrar este primer capítulo. Bien, ¿qué significa creer en la resurrección? Me gusta cómo lo dice González Faust, porque lo relaciona con el principio esperanza del que estuvimos hablando hace 15 días. Creer en la resurrección, dice Faust, es coger toda la dinámica humana del principio esperanza, este hecho de que el hombre es un ser buscador, un ser que busca, y situar esa dinámica en el marco de plenitud, de sentido y de coherencia. ¿Cuál es ese marco de plenitud, de sentido y de coherencia? Es la realización de la definitividad humana contra la muerte y la injusticia en la resurrección de Jesús. Cierra Faust, yo creo que la muerte no tiene la última palabra porque acepto a Jesús como resucitado. Bien, entonces, resumiendo, uno al creer en la resurrección asume este principio esperanza, espera uno algo diferente. ¿Y por qué asume esta dinámica? Porque uno la asume en un marco y ese marco es la realización de la definitividad humana. Esta realización, esta resurrección de Jesús contra la muerte y contra la injusticia es lo que le da sentido a esa dinámica humana de esperanza. Cierra Faust diciendo, creer en la resurrección significa compromiso por el reino de Dios y por el hoy de ese reino. Entonces ahí liga la resurrección con el reino de Dios que predicó Jesús, el Jesús histórico en vida, ese Malkut, esa Basileia, ese reino de Dios por el que dio la vida a Jesús. Y esta resurrección, para cerrar, solo es accesible por la fe. Yo no puedo demostrar la resurrección, es una cuestión de fe. Si alguien me dice que no cree en la resurrección, bueno, pues yo lo respeto, pero yo sí creo en la resurrección. Entonces, no nos vamos a entender, obviamente.
nosotros estamos a más de 2000 años de distancia de ese acontecimiento. Los testigos referentes van a quedar muy atrás. Y lo que tenemos ahorita es nuestra fe. Nosotros le creemos a esos testigos, a esos que escribieron los evangelios, a esos que escribieron las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, etcétera, de Juan. Nosotros les creemos a esos y porque ellos nos comunican esa fe en la resurrección. Bien, vamos a las preguntas para reflexionar sobre la resurrección. 3 preguntas. ¿Cuáles son las diferencias principales entre la creencia de Platón en la inmortalidad del alma, que ya vimos hace 15 días, y la fe en la resurrección de Jesús? ¿Cuáles serían las diferencias? ¿O prácticamente están hablando de lo mismo? Segunda, ¿qué nos ayuda más? ¿La consolación de la filosofía de la que hablaba este filósofo del siglo VI, Boecio, o el consuelo de la religión? En este contexto o en general en la vida, ¿qué nos ayuda más, la filosofía o la religión? Obviamente ante el misterio de la muerte, del mal, de la enfermedad, etcétera, del dolor. ¿Qué tiene que ver esto con el gran número de muertes por COVID-19 en nuestro país? Este contexto de dolor, de muerte, ¿qué tiene que ver con el acontecimiento de la resurrección? Y adelante. Obviamente vamos a dialogar con mucho respeto, porque yo sé que en este diálogo se comunica gente que no cree en la resurrección de Jesús, que no es cristiana, y nosotros tenemos que respetarlos a ellos porque ellos son minoría, y hay que dejarlos que ellos hablen y digan, mira, yo no creo en esto, pero me gustaría abundar en esto, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, tienen la palabra. Ok, vamos a abrir entonces ahorita, ahí veo a Hugo que tiene la manita levantada. Adelante, Hugo. Ok, buenas tardes, padre. Buenas tardes, Hugo. Interesantísimo el tema. Me gusta mucho la reflexión que hace en la carta a los apóstoles, en la Corintios. Bueno, he leído la Biblia primeramente como 6 veces toda completa. Entonces me gusta mucho la primera de Corintios 50 al 52, que hace una explicación real de lo que va a ser la resurrección, donde explica que el cuerpo no puede ir al cielo, por decirlo así, sino se tiene que transformar, y todos cuando llegue ese momento, pues tendríamos que vivir esa transformación. En cuestión a la primera pregunta, Platón es muy directo, y yo puedo decir, la inmortalidad misma es Jesús. Jesús es un ser inmortal, dado la trascendencia de todos los hechos que durante sus 33 años de vida aquí como humano dejó. Trascendió tanto que se volvió inmortal para los que creemos en él. La fe de la resurrección es una fe que procesamos nosotros, pues, cada que vamos a misa a rezar el credo. Entonces yo pienso que sí hay muchas diferencias entre la inmortalidad y la fe de la resurrección. La fe se queda con nosotros y la mortalidad pues trasciende. No necesariamente, y aquí es mi punto de vista, Jesús es el único inmortal. Hay muchos seres inmortales que a través de sus hechos han trascendido y siguen siendo recordados a través de la historia. Tenemos a San Ignacio de Loyola, es un ser inmortal también para nosotros. Entonces, en ese sentido, sí marca muchas las diferencias entre la fe. Se rompen muchos paradigmas entre la fe, porque la fe es ciega para nosotros. Creer es un acto de fe y nosotros creemos en los hechos que los apóstoles nos hicieron a través de sus cartas y lo que narraron en los sucesos que vivieron a través de Jesús. La otra es, se me fue la otra pregunta. ¿Alguien me la puede decir? ¿Cuál era la otra pregunta que se borró aquí? Es si el consuelo de la filosofía es similar al consuelo que da la resurrección. Es que la filosofía para mí es muy, muy amplia. La gente bajo circunstancias, pues recurre a la fe cristiana. Los que creemos en esto, pues recurrimos a la fe cristiana, ¿no?
Yo tengo el caso de un amigo mormón que se hizo mormón a los 16 años y toda su familia era católica, como la gran mayoría de nosotros. Entonces él enfermó de cáncer y a mí me tocó estar con él. Y en sus últimas horas le rezaba a la Virgen de Guadalupe y le pedía a Jesús por su salud. Entonces ahí chocó, caray, entonces ¿dónde está la fe? Y su filosofía era totalmente distinta a la de nosotros. Y relacionado con el COVID-19, pues yo creo que toda la gente está esperanzada. Ahora sí tiene la esperanza de que el mundo reaccione y la gente que ha muerto por esta situación, pues está esperando llegar al cielo, ¿no? Y filosóficamente, pues hay gente que dice, ¿no? Como las mamás que no quieren vacunar a sus hijos porque piensan que es peor. Entonces, en ese sentido, pues depende de cada cabecita, porque cada cabeza es un mundo, y de los fundamentos tanto filosóficos, que hay que manejarlos con mucho cuidado, como religiosos también. Esa es mi opinión, padre. Muchas gracias, Hugo. ¿Alguien más? Gracias, Hugo. Parece ¿alguien que más? Sergio quiere comentar algo. Y Sergio y Ramiro. Ramiro. Ajá, adelante Sergio y después con el maestro Ramiro Valencia. Sí, es con respecto a esta cuestión del consuelo de la religión. No sé, me parece que una experiencia profunda de fe, una experiencia transformadora de conversión radical, es en muchas ocasiones todo menos consoladora. Y creo que en varios pasajes evangélicos tenemos muestras de cómo Jesús de Nazaret justamente se enfrenta a una experiencia de fe que le da de todo menos consolarlo, ¿no? Este fuego interno y querer que la tierra arda es todo menos consolador. El poner al padre en contra del hijo y a los hermanos en contra, querer que todo cambie y que todo se transforme de manera radical. Eso es lo que está de raíz en la experiencia de fe. Ya como la religión retoma esa experiencia de fe y permite que se comparta y se haga comunidad, y cómo eso, claro, contribuye a darle sentido a la vida, a dar un horizonte de sentido, y que entonces estemos hablando de la vida del mundo futuro, etcétera, pues eso ya es un proceso más largo, pero en muchas ocasiones una experiencia así de fe es de lo más desafiante que puede haber. Es la ida al desierto, es el desconsuelo, es el huerto de los olivos, es el llorar sangre. ¿Qué me toca hacer? ¿Qué quieres de mí? ¿No? ¿Qué quieres de mí y cómo respondo ante eso? Y bueno, por ahí va la cuestión entonces, ese escatos, ¿no? El horizonte escatológico de hacia dónde vamos con esto. Es entender la vida del mundo futuro como algo de manera muy heterónoma. No voy a hacer esto ahorita porque entonces me van a castigar en el futuro y me voy a ir al infierno, o más bien hacia dónde estoy dirigiendo mi vida, cuál es el impulso, el space que le da impulso hacia un horizonte y el sentido que le está dando, ¿no? Nada más era un comentario con respecto a lo consolador. Sí, la visión que tengo de Jesús de Nazaret es con mucha frecuencia un personaje más bien desafiante y más bien que reta y en la cara, ¿no? Y a un horizonte de transformación muy fuerte. Gracias, Sergio. Adelante, Ramiro. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Bien, justamente colgaba el teléfono antes de que iniciara esta plática, hablando con mis hermanos en Oaxaca. Ellos viven en la capital, nacieron y siguen viviendo por allá. Que fue impresionante este fenómeno, ¿no? Y justamente una de mis hermanas decía, está a prueba mi fe. Es que ya con esto, la pandemia, etcétera, estoy ya con mi fe, ¿cómo se llama? En plena oscilación, ¿verdad? Esa es ya pues marcándole a ellos de que pues si perdemos esta, pues perdemos todo, ¿no? Hay un dicho popular que dice, pierdes dinero, pierdes nada, pierdes salud, pierdes algo, pierdes la fe, pierdes todo.
Bueno, es una experiencia ahorita precisamente de retomar la fe. Y justamente anoche, con mi esposa, que está aquí presente, Javier, te mando a saludar a mi esposa, sí, una fan filosóficamente hablando de ti, sí, no se ha perdido las últimas que han sido por esta distancia. Con mi esposa anoche decíamos, estábamos buscando unas palabras para darle el pésame, cierto confort, de confort a una persona que acaba de perder un ser querido. Y encontré esto que estamos convencidos ella y yo, que lo voy a leer rápidamente a propósito de fe, de resurrección y todo. Y es un texto que tomamos de un libro que se denomina Papa Francisco y la familia, editorial Romana, España, año 2015. Y dice rápidamente así: después que Jesús vuelve a dar la vida a ese joven, hijo de la mamá viuda, dice el Evangelio, Lucas, capítulo 7, versículos 11-15, Jesús se lo entregó a su madre. Esta es nuestra esperanza. Todos nuestros seres queridos que ya se marcharon, el Señor nos los devolverá y nos encontraremos con ellos. Esta esperanza no defrauda. Recordemos bien este gesto de Jesús. Jesús se lo entregó a su madre. Así hará el Señor con todos nuestros seres queridos en la familia. Y en conclusión, pues aquí hablo por mí, yo creo y me fundamenta la fe, tanto la filosofía como la teología, que dicen los filósofos que dicen muchos filósofos, teólogos sobre todo, que la filosofía es una teología natural. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. También Rami. levantó la mano Marta, creo que andas también por aquí. Sí, buenas tardes. Primero, padre, disculpe por no estar en la anterior. Tuve que ir al Seguro Social y me fue imposible llegar a tiempo. Para mí la fe, estuve leyendo las lecturas anteriores y esta, y me voy a ir así como más coloquial, más a mi vida. En mi vida llegó la fe cuando uno de mis hijos se enfermó, muy chiquito, traía un problema en los pulmones y no detectaban qué onda. Y el padre Gerardo Anaya me dijo, hija, la fe no es que se vaya a cumplir lo que tú quieres, sino lo mejor para ti y para tu hijo. Ten fe en Dios y vas a ver que todo se va a acomodar como debe de ser. Y desde entonces mi fe ha crecido y mi hijo sigue vivo y muy hermoso. Gracias, padre. Es lo que nos hacía falta, Marta, experiencias. Muy bien, excelente. Hugo también levantó la mano. A ver, Hugo, si quieres que exponga Hugo y luego ya paso a exponer lo del reino de Dios. Muy bien. Un ejemplo de lo que dice la Biblia en Mateo 8, del 5 al 10, de la fe del centurión, no sé si la recuerde, padre. De donde va el centurión a pedirle a Jesús. Sí, claro que sí, claro que sí. Es un ejemplo y a mí me gusta mucho lo que termina diciendo Jesús, que le dice, Jesús quedó admirado al oír esto y dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. O sea, por la creencia de él. Yo tengo una pregunta, padre. Todos los cristianos apostólicos romanos que somos, resucitaremos, derivado de la situación que dice Jesús, que nadie va al Padre si no es a través de Él, y que Él en el final de los tiempos va a poner a buenos y malos, y Él va a decir quién entra, quién no entra. ¿Todos podremos resucitar? Sí, mira, bueno, eso es cuestión otra vez de fe, ¿no? O sea, pensamos que la resurrección es para todos, no solamente para todos los no cristianos y cristianos posteriores a Jesús, sino incluso los anteriores. De hecho, de los posteriores hablamos mucho de cristianos anónimos, porque esta cuestión, bueno, yo la resuelvo así. Tiene que ver con la praxis, con la práctica. Lo que cuenta es el amor. No importa que la otra persona no crea
en particular en Jesucristo, o a lo mejor cree en Alá o en Buda o en nada. Pero si es una persona cuya praxis es amorosa, de liberación, etcétera, se salva. Ese es el último tema que vamos a tratar. Dios quiere que todos los hombres se salven. Ese es Timoteo. Esa es la convicción que se desprende de mi lectura de los evangelios y de las cartas. Dios quiere que todos los hombres se salven. Por supuesto que hay gente que dice que no. ¿Por qué? Porque se cree aquello que fuera de la iglesia no hay salvación. Extra ecclesia nulla salutis. Entonces, fuera de la iglesia no hay salvación. No estás en la iglesia, no te salvas. No hay resurrección para ti, no hay salvación. Yo no estoy de acuerdo, yo no coincido con esa posición. Es una posición excluyente de todos los hombres y de todas las mujeres de buena voluntad que han habido y que hay en esta historia de salvación. Entonces no coincido con esta posición extra ecclesia nulla salutis, sino más bien pienso que es incluyente el asunto. Bien, pasamos a lo del reino y ahorita volvemos sobre esto mismo. El siguiente tema, que es el del reino, yo lo recupero de hace 15 días. Hace 15, no de Dios. De hecho, Ramiro Valencia observó utopías. Es que el reino de Dios, pues es la utopía de Jesús de Nazaret. Del Jesús histórico se pueden decir muy pocas cosas, pero hay dos cosas que siempre se afirman del Jesús que realmente existió. Una, que a Dios le decía Abba, que quiere decir papá, que quiere decir padre. Y otra, que al reino, que se volvió loco por el reino de Dios. Que el reino de Dios era su objetivo, su utopía, por lo que hacía todo. La palabra en hebreo es malkut, la palabra en griego es basileia, nosotros le decimos reino. Mucha gente dice que es mejor hablar de reinado. Ahorita vamos a decir por qué. Reinado y no reino. Voy a empezar con algo provocador. Solemos interpretar que dice: tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz. Y luego va la canción recitando el salmo. Dios mío, da tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes, para que rija tu pueblo con justicia, a los humildes con rectitud, etcétera, etcétera, etcétera. El Salmo tiene claramente una dimensión política, o sea, presenta el reino con una dimensión muy política. Dios mío, da tu juicio al rey para que rija tu pueblo con justicia. Está el tema de la justicia en el centro de la interpretación de lo que es el reino de Dios. Bien, pues Jesús recoge. ¿Se fue el audio, padre? El micro, padre. Un micrófono. Padre, el micro. ¿Nos escucha usted a nosotros? Yo creo que no nos escucha tampoco él. Se le fue el audio, padre. No nos está escuchando. No nos escucha, porque déjenme le escribo por el chat. Porque no nos escucha. Ahí está, creo que ya vio que no. Ahora sí, se volvió a ir el sonido. Sí. Decía que hay dos tipos de bienaventuranzas, las de Lucas y las de Mateo. Lucas dice, bienaventurados los pobres. Mateo dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Tomando en cuenta lo que dice Lucas, volvemos a la dimensión política del reino.
este reino de Dios es para los pobres, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, lo que está diciendo Jesús no es que esos pobres van a seguir viviendo en la pobreza y en la otra vida tendrán la salvación, sino está diciendo que ya en esta vida buscamos que ellos cambien esa situación y que no vivan en esa carencia, en esa indigencia, en esa precariedad en la que viven. Por eso se dice que como uno de los rasgos del reino de Dios es que la riqueza no cabe en el reino de Dios. Perseguir la riqueza no va con la búsqueda del reino. Por eso hay parábolas y frases muy fuertes de Jesús sobre los ricos. Está pues el pasaje del joven rico, está también el otro pasaje tremendo del rico Epulón y del pobre Lázaro, pues donde está diciendo Jesús, la acumulación de riqueza no es compatible con el reino de Dios. Lo compatible con el reino de Dios es el desprendimiento. El tener solamente una riqueza, que es la riqueza de Dios. Tener a Dios por único tesoro. El poder tampoco es interpretado en el reino de Dios como dominación, sino es como servicio. Hay muchos pasajes en los evangelios y en las cartas que hablan de esto. El que tengo ahorita en la mente y el más importante obviamente es el lavatorio de pies en el pasaje de la última cena que está en los evangelios. Bien, pues, pero ¿qué más es el reino de Dios? ¿Cómo podríamos interpretarlo? Veamos qué nos dice un autor sudafricano, dominico Albert Nolan, en la siguiente lámina. Albert Nolan es muy provocador porque él nos dice que el reino de Dios viene, no se construye. Nosotros en el Padre Nuestro decimos, Padre Nuestro, venga tu reino. Lo decimos bien, pero muchos años en las comunidades de base y en la teología de la liberación decíamos, incluso había canciones que interpretábamos, decíamos que hay que construir el reino de Dios, como haciendo alusión a la tarea. Nolan dice que el reino viene, no se construye. Bueno, estoy de acuerdo con él en parte porque, bueno, Dios es el que reina, no es que uno haga que Dios reine, o sea, lo obligue a reinar. Pero yo creo que se vale decir que el reino de Dios se construye porque finalmente el reino es don y es tarea, es decir, ¿cómo lo construye uno? Como el mismo Nolan lo dice más adelante, la fe del hombre hace posible la venida del reino. Yo abro mi corazón al reino y ese es mi trabajo, esa es mi tarea, esa es mi construcción. Y entonces llega el reino. Ahora, esto tiene que ver con lo que se conoce con la urgencia escatológica. Si hablo de urgencia escatológica, digo que el reino ya está aquí el reino, ya Dios está reinando. Pero si hablo de reserva escatológica, digo, el reino todavía no llega. Ese es el gran problema con el que se encontró Jesús y sobre todo los seguidores de Jesús, porque ustedes saben que en el año 70 hubo una destrucción del templo de Jerusalén y una destrucción de la misma Jerusalén por parte de Tito, de los romanos. Es famoso el episodio de Masada, el último reducto de resistencia de los judíos, y finalmente viene la catástrofe. Entonces, así como ahorita nosotros estamos pensando en una catástrofe, en el fin del mundo, en la pandemia, etcétera, pues en ese tiempo se pensaba más o menos en lo mismo, que ya iba a venir el final de los tiempos, y pues sí llega el final de los tiempos y entonces se deja de hablar del reino de Dios en términos políticos y se empieza a hablar del reino de Dios en términos más espirituales. Se empieza a hablar más del reino de los cielos, como dice Mateo. Mateo habla del reino de los cielos. Y allá aparece entonces un texto muy importante al que no voy a hacer referencia más que de paso, que es el Apocalipsis,
El Apocalipsis, la palabra Apocalipsis quiere decir revelación, y lo que está revelando pues es el final de los tiempos, es lo que está diciendo el Apocalipsis, pero es un texto de esperanza. Sí habla del final del Armagedón, ¿cómo no? Pues todos hemos recordado en estos días el capítulo 16 y el versículo 16 que habla del Armagedón, de ese final, esa lucha final donde pues ya se va a definir si gana la bestia de la revelación, el 666, o finalmente gana el cordero degollado del que habla el Apocalipsis. Bien, no me detengo en el texto. Cierro esto del reino, pasamos a la siguiente, con las preguntas, para que abramos la reflexión. Tenemos tiempo, nos queda un poquito más de media hora. La primera pregunta provocadora es si estoy de acuerdo con el significado político del reino de Dios. Este significado se lo dan sobre todo los teólogos progresistas europeos y los teólogos de la liberación latinoamericanos. Hablan de que el reino tiene una dimensión política, de que el reino ya está aquí, pero todavía no. ¿En dónde pones el acento? ¿En el ya o en el todavía no del reino? ¿Tú de cuáles eres? ¿De los que piensan que ya llegó el reino, es decir, que tienes mucha esperanza porque ahorita en el mundo hay muchas razones para el optimismo? ¿O que más bien estás desencantado y piensas que esto se va a resolver cuando Jesús venga por segunda vez en la parucía? No sabes cuándo, pero a lo mejor en unos cuantos años, a cómo están las cosas. Otra pregunta: ¿qué relación encuentras entre la resurrección, la esperanza cristiana y el reino de Dios? El reino de Dios es algo que ya está aquí, no es algo nada más para el futuro, pero también es algo que todavía no está aquí. Entonces, ¿qué relación encuentro entre las tres? Resurrección, esperanza, reino. ¿Y qué tiene que ver un discurso como el del reino de Dios, como utopía, obviamente, con la coyuntura actual de enfermedad por el COVID y la consecuente pobreza en la que estamos viviendo todos por efecto del mismo COVID y de otras causas, obviamente? Bien, pues se abre ahorita un momento de discusión sobre el tema del reino de Dios, y cerraríamos con una reflexión sobre las postrimerías, sobre la otra vida, en los últimos 20 minutos o media hora. Adelante, quien guste participar. Adelante, abrimos un espacio para preguntas y o comentarios. Ahorita ahí en el chat escribí las preguntas para que las tengan más visibles. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Muy bien, Liliana, con esa iniciativa de las preguntas. Ahí A está, ver, Hugo. Hugo, Sí, nuevamente. perdón. Adelante, Hugo. Ahorita leía el Salmo 72, padre, y creo que da muchas respuestas a las preguntas. En una de las explicaciones del Salmo, dice: el reino ideal aquí descrito nunca se realizará aquí abajo, sino que lo instaurará el Señor resucitado al final de los tiempos. Entonces, la primera pregunta, yo creo que aún no estamos en el reino de Dios. Y quiero relacionarlo mucho con la última pregunta del COVID. Lucas es muy, o hace mucho énfasis al derecho de los pobres. Lucas, no me acuerdo qué versículo, qué capítulo es, pero ahí mismo dice Jesús, ¿no? Que el reino de Dios será de los pobres, pero creo que habla de la pobreza no material, sino la transformada en una riqueza espiritual llena de fe y de conducirnos en esta vida para lograr el reino de Dios, ¿no? Yo creo mucho en no sé cómo llamarlo, en el lema de amar y servir, y yo considero que ese es un buen camino para llegar a conocer, si nos toca, el reino de Dios. Es mi opinión, padre. Oye, pero decías que Lucas más bien habla de los pobres
no habla de los pobres, sino de los pobres de espíritu. ¿Cómo dijiste, Lucas, perdón? Define mucho los derechos de los pobres, Lucas. Eso es cierto, sí. Entonces, pero yo creo que se refiere a los pobres, a los pobres que son ricos espiritualmente. Ah, no, ese es Mateo, Hugo. Ese es Mateo, sí, cierto, es Mateo, sí, Es Mateo. cierto. No, Lucas es famoso por ser el evangelista de los pobres, de los pecadores pobres, sí. y de las mujeres. Así es, Pobres, sí. Pecadores y mujeres, es Ajá, Lucas. Es Lucas. Y es Sí, el de las bienaventuranzas, que dice que bienaventurados los pobres. Así es. Sí, me estaba confundiendo. Pero así es, padre. Ese fue el sonido del padre. Padre, su micro nuevamente. No sé si alguien más quiere participar. ¿Alguien más tiene alguna? Mon está ahí levantando su mano. Espero que mi internet no se ponga lento. Bueno, a mí me parece que, bueno, para mí es como que ya vivo en el reino de Dios. Creo que pensar que de aquí a que llegue a ese reino, no sé, me parece algo como inalcanzable. Creo que más bien es como que ahorita está la oportunidad pues de vivirlo, de hacer las cosas pues lo mejor posible, ¿no? Y me parece más bien que reencarnaremos pues en mucho de las actitudes que tuvimos en este reino. O sea, yo lo pienso en las personas tal vez de mi familia que ya han fallecido y pienso todo lo que dejaron. Para mí ese sería como su reencarnación, como esa trascendencia que dejaron en su vida, en las obras que hicieron, en los recuerdos o en las cosas que dejaron para nosotros, ¿no? No cosas materiales, me refiero más como a las enseñanzas, las experiencias y bueno, creo que así lo pienso que puede ser un poco más, no sé, va a ser como muy repetitivo, pero hasta más fácil de poderlo comprender, porque si estoy esperando que un día alcance el reino de Dios, pues siempre hay otra oportunidad para ser mejor. Creo que si lo pienso que es ahorita y que es este momento, pues me parece que la oportunidad se acaba. Y bueno, ahorita en este encierro que hemos tenido, que creo que todos hemos tenido como ese meme de nuestras terapias, lavando trastes y acomodando ropa y así, de esos momentos para mejor filosofar, pues sí, lo he pensado mucho pues como esta oportunidad que ha sido para pues pensar. Creo que fue un parar, y aunque estemos en la locura del día a día online o de la casa, los hijos y el trabajo, pero creo que ha sido un gran momento para poder reflexionar justo estas cosas. Y bueno, ahorita sí se me vino a la mente pensarlo. Gracias. Pues me ayudas con tu comentario, Mónica, porque, o sea, yo creo que hay que concretar más las ideas que expuse. O sea, dije que iba a hablar de reinado y no hablé de reinado. O sea, si hablo de reinado es que estoy hablando de algo que está pasando. Si hablo de reino, estoy hablando de algo futuro, de una situación futura. Entonces, por eso algunos suelen hablar de reinado, porque en la manera de interpretarlo es que Dios reina en las relaciones de los seres humanos, de los hombres. Por eso quizá la palabra que más ayuda a entender el reino es la palabra fraternidad. Claro, no quiere decir que la vida, la justicia, la solidaridad no tengan que ver con el reino. Todo eso tiene que ver con el reino de Dios. Pero la palabra que más sintetiza es la palabra fraternidad. Las mujeres suelen decir sororidad, la fraternidad de las mujeres. Bueno, la fraternidad en general, la hermandad, es la palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra revela una situación que se da cuando Dios reina en medio de nosotros. Hay mucha discusión sobre un texto de Lucas, si Lucas dice que el reino está dentro de nosotros
o la traducción debe ser que el reino está entre nosotros, dentro o entre. Yo me inclino más porque me conviene por la traducción de entre, porque si es dentro es muy individualista, nomás está conmigo, en cambio está en las relaciones con los demás y eso enriquece el concepto de reino de Dios. ¿Alguien más? Yo, padre, pues igual también, perdón, Mauricio, te gané. Ahorita te cedo el micro. Pues nada más también opinar un poco acerca de lo del reino de Dios. Creo que todos y todas nos llevaremos como un cierto aprendizaje de todo esto que estamos viviendo, todas estas situaciones ahora con lo que pasó el día de hoy con el sismo en la Ciudad de México. Creo que es complicado, pero creo que para alcanzar también el reino de Dios debemos de tomar como todas estas experiencias, sacar un poquito lo positivo y obviamente para estar dentro o alcanzar este reino de Dios. Listo, padre. Ahora sí, Mauricio. Sí, Ángeles. Ah, Ángeles. Ah, ok. Sí. Adelante. ¿Se escucha? Sí, Sí, Ángeles. Ángeles. Sí, muy Bueno, bien. yo quiero hacer un comentario sobre la segunda pregunta, en dónde pongo el acento. Y creo que el reino es ya, y es lo que se va construyendo en el aquí y en el ahora. Creo que Dios, por esto también, y lo hace a través de Jesucristo, pues nos invita a que nos comprometamos a vivir de acuerdo a esa promesa que Él nos hizo. En el texto se habla de la historia de la salvación o la salvación en la historia. Entonces yo creo que de esta manera nos vuelve a dar la oportunidad de dignificar la existencia humana y de esta manera es en esta dignificación en donde volvemos a ser hijos y todos, como hablabas ahorita, Javier, el signo fuerte de lo que es la hermandad y la solidaridad. Entonces yo creo que es en el aquí en donde pues tenemos que poner los medios para que se vaya construyendo. Y yo creo que es una invitación y una invitación de por vida. Quien se compromete inicialmente con el reino, creo que no puede bajar la guardia y es hasta el final para que esto se vaya haciendo creíble. Gracias. Gracias, Ángeles. Mauricio. Yo quería que nos comentaras, padre, lo que piensas de esta parábola del rico Epulón, ¿no? Finalmente, yo la escuché desde muy pequeño y me parece así como terrorífica, ¿no? Que tiene sed y ni siquiera le pueden dar agua y le quiere avisar a los demás y dice, no, ya todos saben, ya todos han escuchado a los profetas, no tienes nada que ir a la tierra, ¿no? A avisarle a otras personas. Yo coincido contigo, me parece una parábola muy cruel, bastante cruel, con que uno dice, pues dale chance al rico Epulón, pues de que al menos les avise a los otros para que a los otros no les vaya a pasar lo que a él. Y sí se puede prestar a que se cultive resentimiento y yo pienso que no va por ahí, no se trata de que el pobre se llene de resentimiento contra el rico, etcétera. Yo pienso que ese no es el pensamiento de Jesús al respecto. Igual se puede decir del pasaje del joven rico, que parece que Jesús dice, no, pues los ricos no van a entrar al reino de los cielos. Ya ven que dice al final del texto. Y que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, etcétera, etcétera. Entonces es muy duro el pasaje también, que deja poca posibilidad a los ricos. Pero tampoco podemos ignorar la situación de los pobres. O sea, los pobres están sufriendo, están humillados, etcétera. Y yo creo que hay que interpretar la parábola y el pasaje del joven rico en el sentido de que debemos abrir nuestro corazón a esa situación. No tanto en el sentido de vamos a vengarnos, porque el pasaje del rico Epulón da la impresión de que se le da la vuelta a la tortilla, ahora pues al que le toca sufrir en la otra vida pues es al rico por haberse portado mal en esta vida.
y yo creo que, como dijo por ahí, creo que Mónica, ya en esta vida nosotros tenemos que arreglar esa situación. No podemos resignarnos y decir, bueno, pues que sigan las cosas como están, total al rico Pulón le va a ir muy mal en la otra vida. Me parece buena tu intervención y se presta pues para distintas interpretaciones. Si quieren vemos el final para que tengamos, aunque sea 5 minutos para lo último, y no dejar pendientes. Pasamos a la última parte, que es lo que ustedes leyeron en González Carvajal, en Teología para Universitarios, un texto que recomiendo para la chamba que hacemos en la Ibero y más allá de la Ibero. Vamos a ver la primera diapositiva. Aquí hay una cosa de Juan Mendoza, pero ahorita la tomamos en cuenta, ya que regresemos. Adelante. ¿Puedes? Con la Sí, gracias. Gracias, Judith. Bien. Y cuando digo postrimerías, pues me estoy refiriendo a la otra vida. La palabra postrimer o postrer quiere decir lo último, lo último. De hecho, la palabra escatología, que acompaña la palabra apocalipsis, también quiere decir lo único. Eschatón quiere decir lo último. O sea, el cielo, el infierno, lo último, lo que va a venir al final de los tiempos. Esa es la famosa escatología, que también tiene otro sentido mucho más prosaico, que es el de lo que tiene que ver con la mierda. Escatología tiene que ver con la mierda, porque la mierda es lo último también. En fin, González Carvajal inicia con esta reflexión a la que hacía alusión Ángeles. La salvación no es esperar otro mundo, sino convertir este mundo en otro. Entonces, de entrada, a propósito de los ricos de Pulón, no hay que esperar otro mundo, sino en este mundo se da la salvación. Por el fin del mundo, dice González Carvajal, no podemos conseguirlo como una catástrofe cósmica, se va a acabar el mundo, va a explotar todo, etc. Y hace alusión a la frase de San Ireneo, ni la sustancia ni la esencia de la creación serán aniquiladas, lo que debe pasar es su forma temporal. San Pablo lo dice también en una de sus cartas, creo que es en la primera carta a los Corintios, la figura de este mundo va a pasar, porque San Pablo está esperando ansiosamente también el fin del mundo. De hecho, San Pablo recomienda que no nos casemos, recomienda que nos quedemos solteros, etcétera, etcétera, porque ya viene el final de todo, y eso lo dice en la primera carta a los Corintios, hasta donde recuerdo. Bien, González Carvajal dice que la resurrección tiene lugar en el momento mismo de la muerte. Aquí algunos teólogos piensan que tiene que darse la resurrección de todos en el juicio final para que se dé la mía, o sea, tienen que ser simultáneas. Pues yo creo que es discutible. Es un manejo del tiempo distinto. O sea, si tú te mueres ya estás en otra dimensión, en la eternidad. Por lo tanto, mi posición es que ya resucitaste, que no tienes que necesitar a que se acabe la historia para resucitar. Pero bueno, es algo porque lo dejo para la discusión. También yo titulé esta última parte Las postrimerías y la misericordia, porque me parece que muchas veces la otra vida, el fin de la historia, el cielo, el infierno, etcétera, son interpretadas en términos de justicia y no tanto de misericordia. Dice González Carvajal, por influencia del concepto latino de justicia se empezó a ver el juicio como una rendición de cuentas, el juicio particular y el juicio final. El juicio final está muy bien retratado allí en el Evangelio de Mateo. Tuve hambre, me diste de comer, etcétera. Y el juicio particular, que también la Iglesia Católica ha insistido mucho en eso, de que cuando te mueres, inmediatamente hay un juicio que se te hace y si fuiste mala onda, pues te vas al purgatorio y si fuiste muy mala onda, al infierno. Y González Carvajal insiste que es un acto de misericordia, que no es que inmediatamente Dios te diga, te lea la cartilla y te diga, pues mira, el balance es muy negativo, entonces te vas a fregar un buen rato. El cielo no es otra cosa que el mismo reino de Dios, pero insistiendo en ese todavía no. Cuando ya se realice todo, pues entonces ahí tienes ya el cielo.
Y hay muchas maneras de interpretarlo. Hay un teólogo que dice que el cielo es el encuentro con los seres queridos, etcétera, etcétera. Bueno, pero es ese final, vamos a decir, paradisiaco, positivo, del que habla muy bien y ricamente el mismo Dante Alighieri en la Divina Comedia. Bien, pasamos a la siguiente. Continuando con las postrimerías, Ignacio de Antioquía, no de Loyola, dice, cuando llegue allá, entonces seré hombre. Cuando llegue allá, entonces seré hombre, seré mujer, seré una persona plena. No me va a faltar nada. Estaré realizado, plenamente realizado. Valga la redundancia. Ahora, una vez que pase el juicio particular, pues viene el purgatorio. ¿Cómo lo entiende González Carvajal? Y coincido con él, no es un infierno temporal, sino una gracia concedida al hombre para que se purifique en vistas a un futuro con Dios. Simplemente es una purificación, no es que te estén castigando con un fuego durante años y años hasta que quedes ya arrepentido de todas las que hiciste y en ese momento ya pasas al cielo. Esa es una visión negativa del purgatorio. También sobre el infierno, él dice que, bueno, pues citando un teólogo, que existe el infierno, pero está vacío. Es una exageración de este teólogo. Uno quisiera creer que ahí va a estar Pinochet y que también ahí va a estar Hitler y algunos más, Somoza, etcétera, etcétera. O bueno, todos los que nos caen mal también, ¿no? Pero, lo que quiere decir González Carvajal es que Dios no crea el infierno, sino el infierno es una situación existencial que resulta del endurecimiento definitivo de una persona en el mal. Cuando alguien, por ejemplo, vamos a pensar en Ted Bundy, el asesino serial, pues el tipo, después de que mata a las 50 mujeres, huye de la cárcel y sigue matando a otras mujeres. En una residencia mata a unas mujeres. Entonces el tipo se va endureciendo y todavía en el juicio sigue negando que mató a toda esta gente. Después, muy mañosamente, hacia el final, ya cuando le van a aplicar la silla eléctrica, pues empieza a confesar con la esperanza de que de ese modo la justicia diga, bueno, pues está bien, vamos a liberarlo porque cooperó. Pues no, esa situación de endurecimiento de esa persona en el mal, ese es el infierno. Esa soledad en la que queda Ted Bundy una vez que pasa el trance de la silla eléctrica. Y termino, para pasar a la discusión, con esa frase maravillosa de, pues no es directamente de San Pablo, es de uno de los discípulos de San Pablo en la primera carta a Timoteo, donde San Pablo dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la gran frase de ese discípulo en la carta a Timoteo y que nos puede ayudar a entender aquello que hace rato glosé, de que no es cierto eso de que fuera de la iglesia no hay salvación. Fuera de la iglesia sí hay salvación porque la voluntad de Dios es que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Pasamos a las preguntas. Una es si están de acuerdo. Se le fue el audio, padre. Bien, pasamos a las preguntas. ¿Sí alcanzaron a escuchar lo de Timoteo? Sí. ¿Sí? Bien. 3 preguntitas para reflexionar. ¿Están de acuerdo con esta visión de la otra vida de González Carvajal, mía, de Leonardo Boff, etcétera, como lugar de misericordia la otra vida y no como lugar de justicia? En este sentido de que la justicia es más bien cruel y la misericordia más bien es delicada, ¿estarían más de acuerdo con esa visión o más bien siguen pensando que la otra visión hace falta? Luego, ¿qué diferencias se encuentran entre esta visión de la esperanza cristiana, algo que está fuera de la historia, el cielo, el infierno, el purgatorio, y la de Bloch, que entiende la esperanza como conciencia anticipadora en esta vida, no en la otra vida? Y si te parece oportuno meditar estas cosas en el contexto de numerosas pérdidas de vida por el coronavirus. Digo, esta pregunta es un poco capciosa porque, bueno, pues alguno dirá como que
no hay que pensar mucho en la muerte, ni en eso, porque es muy duro, etcétera, etcétera. Podemos quizá empezar esta reflexión con las intervenciones que hay en el chat. Ahí están las preguntas, ya las escribió Liliana. Entonces ya en el chat y después ya quien quiera tomar la palabra. Ok, está primeramente la de Juan Mendoza, padre, que dice, estamos en el todavía no, es posible llegar al ya muy pronto, ya que son tiempos de reflexionar y hacer muchos cambios en nosotros mismos. Pero ¿de qué nos sirve estar en el ya si todo sería monótono, muy cuadrado, sin sentido? El todavía no, en lo personal, siento que le da sentido a la vida, ya que tenemos que tomar decisiones lo más pronto posible para alcanzar un reino. Ese es el comentario de Juan Mendoza. Y aquí Sí pero sí admite Juan, ¿verdad? La tensión entre el ya y el todavía no, ¿verdad? Porque hay gente que no admite la tensión. O sea, la gente que dice, estamos en el ya, no hay nada de reino, no hay nada de reino de Dios en la tierra, no hay nada. Esa es una posición, no hay ya, hay puro todavía no. Y hay el que dice, pues no hay todavía no porque no hay otra vida, nomás hay esta vida. En fin, yo coincido con Juan en mantener la tensión entre el ya y el todavía no al hablar de estas cuestiones que tienen que ver con la esperanza. Muy bien. Ok, Si Juan quiere apuntar, adelante, sí. Hay una más Adelante. que me escribieron en chat privado, es de un usuario que dice AG. Dice, de acuerdo a esta reflexión del significado del reino, en el punto 4, la pandemia nos ha permitido hacer y hacernos fraternos desde cada trinchera donde estamos viviendo la contingencia. Es una oportunidad de no bajar la guardia, como mencionó Ángeles, aunque también es un episodio cruel y duro para reconocer y dimensionar el reino de Dios. Ese es Muy bien. Está el de Sergio Miranda, que también dice, por ahí va la cuestión de la espera de lo futuro, no como un consuelo que paraliza la praxis, sino como un sentido transformador del presente. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cantan Mercedes Sosa y Fito Páez. Gracias, Sergio. Muy bien, Sergio. Y hay una pregunta, ¿verdad? Está una pregunta de Ana que dice... Javier, ¿qué relación hay entre el dinamismo humano de la trascendencia y la resurrección misma? Ana Reyes. Muy buena pregunta. Nosotros en la Ibero tenemos entre los dinamismos humanos fundamentales de la filosofía educativa precisamente ese dinamismo, el dinamismo de la trascendencia. Incluso en las materias del área de reflexión universitaria, pues existen un bloque de materias que tienen que ver con la trascendencia. La pregunta es muy oportuna porque el dinamismo humano de la trascendencia lo tenemos todos los seres humanos, no nada más los que creemos en la resurrección. O sea, todo ser humano tiene algo que unos le llaman trascendencia, otros le llaman religiosidad, otros lo llaman anhelo de plenitud, otros le llaman, por ejemplo, me gusta mucho la expresión del filósofo Schleiermacher, que le llama sentimiento oceánico. Entonces, todo eso, pues todo ser humano tiene esa religiosidad, pero no todo ser humano la traduce o en religión o en fe. Religión, entendida más bien en sentido negativo como opio del pueblo, ahí me ayudó Carlos Marx, y fe como ese encuentro con el resucitado, ¿verdad? Con ese encuentro con el resucitado, donde yo me entrego a él, etcétera, etcétera, todo esto que ya dijimos. Entonces, la trascendencia es muy amplia, el dinamismo humano es muy amplio, admite desde la fe en el resucitado hasta incluso el agnosticismo. Se le fue el audio, padre. Su micro. Ahí está. Sí, la trascendencia entonces es más amplia, admite desde la fe en el resucitado hasta el anhelo de plenitud que puede sentir un agnóstico que suspende el juicio sobre Dios, pero sigue experimentando ese anhelo de plenitud, esa religiosidad, esa apertura a la trascendencia, la sigue experimentando, aunque a veces no lo quiera, porque a veces uno como que
sobre todo el que está en la inmanencia del ateísmo, pues dice, no, yo, pues la trascendencia para nada. Pues aunque no quieras, pues tienes esa apertura a la trascendencia, que la quieres tú cerrar esa puerta, quieres que no sea apertura a la trascendencia, pero ahí está el gusanillo. Entonces, la trascendencia es como mucho más amplio que la misma fe en la resurrección. Y esto nos ayuda a ser ecuménicos todos, no económicos, ecuménicos. Es decir, a abrirnos a los que no creen, a los que sí creen, pero creen de otro modo, etcétera. Y a no ponernos furiosos porque el otro me dijo que, les voy a confesar algo, uno de los libros más duros que he leído yo es un libro que se titula Jesús y Yahvé, y es un libro que escribió un gran crítico literario que yo admiro, que se llama Harold Bloom. Es un gran crítico literario, pero se me hace un libro muy duro porque se va contra Jesús a lo largo de 250 páginas, llegando a decir incluso que Jesús no existió, que es un invento, pues, de nosotros los cristianos. Que esta afirmación de que Jesús no existió no la hace solo él, la hace mucha gente, que Jesús no existió. Así como dicen que Sócrates no existió, pues hay quien dice que Jesús no existió. Entonces, ante gente que se pone en ese plan, pues uno inmediatamente reacciona con violencia, es natural. Pero eso no es ser ecuménico, pues uno tiene que argumentar, dar razón de nuestra esperanza, como dice San Pedro en la primera carta. Hay que dar razón de nuestra esperanza, dice San Pedro. Y eso es lo que estamos ahorita haciendo, dando razón de nuestra esperanza. Nos quedan 5 minutitos, ¿alguien más? Sí, está Maite. Gracias, Javier. Gracias. Está la maestra Maite Hernández que quiere participar. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, pues así como en esta parte de las confesiones, yo he de confesar que una de mis más crisis en torno al pertenecer o no pertenecer al catolicismo estaba basada en el tema del reino de Dios, ¿no? Yo creo que ahí cuando tenemos 18 años y nos empezamos a cuestionar cosas y hemos sido formados en una religión católica que está basada más en Leonardo Boff, en Antoni de Melo, rodeada de jesuitas, cuando me enfrento con una realidad que no es necesariamente la que yo he vivido en toda mi infancia. Incluso recuerdo muy bien que por ahí estando en la preparatoria en el Lux, una amiga mía me dijo, ¿me acompañas a nuestro reino? Y dije, caray, ¿cómo que a nuestro reino? Después ya me di cuenta de qué estaba hablando y había que besar hasta ¿cómo se llama? La sotana que tenían colgada de, ellos decían, nuestro Padre, ¿no? Es donde yo me empiezo a cuestionar, pues, ¿de qué estamos hablando? Si pertenecemos o no pertenecemos a una misma religiosidad. Y empiezo a observar a mi alrededor que no es así, que somos en realidad muy pocos los que tenemos esta idea que Sergio también compartió, de que el reino es algo que es una praxis y que está aquí y que tenemos que actuar y que implica responsabilidad, compromiso y fraternidad. Y entonces empieza este sentido como de desilusión de, ¿estoy yo en lo correcto? O sea, ¿está bien estar esperando o creyendo que es aquí? O a lo mejor es la mayoría y lo que hay que hacer es solamente orar y esperar a que todo sea mejor después de esta situación. Y con respecto a la última pregunta, yo creo que es inevitable que estemos pensando más, como decía Mon, más que de costumbre en la muerte, más de lo normal en la trascendencia. Incluso yo he llegado a tener charlas con mis hijos de 14 y 10 años, en donde hablamos abiertamente de esto, ¿no? Y curiosamente el otro día me decía uno de ellos, debe ser como, la vida es como un juego de retos donde tenemos que descubrir quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Y yo creo que es muy padre filosofar y hablar con los niños en torno a estos temas, porque sí les impregnan un sentido de trascendencia que normalmente en ese día a día que teníamos antes del COVID no nos frenábamos a pensar. Y yo sí estoy como muy agradecida de estos espacios, de lo que está sucediendo, porque estamos hablando de temas que habíamos olvidado.
Gracias por todo, Javier. Muchas gracias. Gracias, Maite. ¿Alguien más quiere cerrar? ¿O nos quedamos ya con las palabras de Maite? Bien, pues ha sido un placer conversar con ustedes sobre estos 3 temas, que en realidad es uno solo, que era el tema de la esperanza en una situación donde pues estamos todos como con la tentación de desesperarnos. Y como dice San Pablo, hay que esperar contra toda esperanza. Pero si hay la tentación de desesperarnos, la muerte anda rondando cerca, a veces no ronda tan cerca, y por eso quizá no nos atrevemos a preguntarnos sobre estas cuestiones escatológicas e incluso apocalípticas. Ya tendremos ocasión de entrar a esos temas más a fondo. Pues muchas gracias. Nos vemos, Dios mediante, dentro de 15 días. Buen provecho.